Buenas tardes, amados hermanos. Sean bendecidos todos y cada uno. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar acá reunidos juntos como iglesia para darle continuidad una vez más a una nueva edición del festival del fin de semana de 3 días, la restauración de los 3 atrios. Amén. De la cual estamos disfrutándolo porque estamos verdaderamente disfrutando de este espacio que el Señor nos ha propiciado y nos ha permitido tener en este tiempo, para que veamos el disfrute debe ser la sanidad absoluta que debemos de tener todos y cada uno de nosotros por medio de este tiempo pues de culto en que venimos pues a la presencia del Señor. Entonces tenemos esta bendición y pues les invito a que no la desperdiciemos. Las circunstancias, las situaciones, siempre los imprevistos, siempre están allí a la vuelta de la esquina. Siempre tenemos que batallar contra estas cosas, siempre vamos a tener luchas, pero lo importante, es decir, lo más importante es dónde está centrado mi corazón. O sea, eso es lo que nos mueve. Si mi corazón no está centrado verdaderamente en Cristo, entonces cualquier situación, y llámese cualquiera, que me suceda, siempre va a ser motivo para que yo no venga a devocionar, para que yo no venga a dar culto y cosas así por el estilo. El culto verdaderamente es lo que nosotros debemos entender. Como dice esta palabra, dice Juan 8:31, dice de la manera siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Entonces, Padre, te bendecimos esta palabra, te damos gracia y gloria. Te pedimos que por medio de ella nos hables también en esta tarde. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Entonces, brevemente, pues, cuando nosotros, así, estos judíos que habían creído en él, somos nosotros hoy, los que hemos creído en el Señor. Pero la única manera que nosotros tenemos verdaderamente para ser uno con Él es que nosotros permanezcamos. Esa es la parte más difícil de este camino. La parte más difícil de este camino es permanecer. Cuando no permanecemos, el enemigo nos quita el culto, que es lo más grande y maravilloso que Dios, con lo que nosotros podemos honrar a Dios. ¿Verdad? Nos quita el culto y eso es lo que nosotros debemos entender. Si nosotros no permanecemos, cuando no permanecemos, entonces somos movidos fácilmente de quién somos, qué tenemos y qué podemos. Pero cuando nosotros estamos centrados en saber que yo permanezco, que el que se une al Señor un espíritu es con él, que yo debo adorar a Dios en espíritu y en verdad, que Dios more en mí por su espíritu, que toda situación que se me presente es para yo ver la gloria de Dios, es para yo ver verdaderamente a Dios obrando en mi vida. Entonces no me puede quitar el culto, porque yo no vivo acontecido. Yo no vivo de circunstancia en circunstancia, yo no vivo afligido, abatido, atribulado, angustiado, ya yo no vivo así. Yo vivo con el poder de Dios que siempre está allí en mí. Amén. Entonces, el culto es el tiempo más agradable para Dios. Es el tiempo donde le damos toda la gloria a Dios. Eso debemos saber. Todos y cada uno de nosotros, sus siervos, sus hijos, evangelistas, pastores, ¿verdad? Líderes laicos que somos, personas, hombres espirituales que Dios ha escogido para su alabanza y adoración consecuente. Y digo consecuente porque yo no necesito venir acá para yo tener un culto. Mi vida, yo tengo que tener una vida de culto. ¿Me entienden? Mi vida de culto es que yo tengo un Dios a quien honro, a quien adoro, a quien alabo. Mi vida de culto es que yo me levanto y le doy gracias por el nuevo día. Es que yo en ese momento hago mi concentración, estoy en la presencia de Dios. Entonces, esa es la manera de vivir nuestro culto. Nuestro culto es que más bien nos debe faltar tiempo para anhelar estar en la presencia de Dios. Ese es el culto, ¿no?
Entonces eso debemos nosotros aprender. Y no solamente hablo del culto congregacional, no, hablo del mensaje del púlpito, no solamente el mensaje, sino de ese culto devocional que debemos tener todos y cada uno de los días con nuestro Señor. Si te levantas y se te olvidó, pero por lo que sea, se te olvidó, bueno, pero no importa, más tarde lo hice y Señor, aquí estoy, perdóname, lo que no puedes es pasar todo el día, ¿verdad? Sí, sin ellos. Entonces, tu identidad, sabes quién eres, qué tienes y qué puedes, todo eso depende del curso. Dios te debe, a Dios nosotros lo debemos honrar, adorar y alabar, y debemos hacerlo hoy, no mañana. Y siempre y todo, cada uno de los días son días de culto. Eso debemos saber. Con el poder del culto es la bendición más grande que nosotros podemos tener, ya que ese es el tiempo de culto, es el tiempo para resolver todas las cosas, todos los problemas. Ese es el tiempo de tener todas las respuestas. Ese es el tiempo del culto. Cuando damos culto, se quiebran todas las tinieblas y el mundo y el culto las tinieblas y el mundo. En el culto normalmente es el tiempo de Dios, el momento en que trascendemos. Es el momento en que venimos a Dios con la emoción de haber recibido la salvación, con ese deseo de dar culto, de acción de gracia, porque reconozco, entiendo y sé lo que Dios me ha dado. ¿Ve? Tenemos en el tiempo de culto, yo recibo puedo cumplir con esas promesas diariamente. La promesa que Dios se va a manifestar en mí. La promesa de la oración, la promesa de la palabra y la promesa del evangelismo. Así debemos vivir concentradamente siempre en este culto. Amén. Disfrutemos de este culto en esta tarde. Amén. Que Dios le guarde y le bendiga más. Que la hermana María, que es la persona dispuesta para Dios este día, nos tiene la palabra, el mensaje de... Bueno, buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar hoy, espero que donde tengo el bosquejo no se vuelva loco. Así de esa manera nosotros venimos por la madre debemos ser también nosotros, con el Dios que predicamos, con el Dios que siempre hacemos. Esa condición no deseable llegar a Dios. Antes de anotarles el título, primero voy a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Es un desconsuelo total. Ajá. Primera de Pedro, capítulo 2. Lo vamos a leer el capítulo pacientemente, con entendimiento, porque el título es ¿Quién soy? ¿Verdad? Dándole continuidad al tema del mensaje pasado, cómo darle continuidad a lo que Dios hizo en mi vida. Y también del mensaje del púlpito, pasemos al otro lado, que tiene que ver con la conclusión de vida en Cristo Jesús. Ok, leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual anhelamos, Dios mío, que seas tú obrando en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que nos des la fortaleza, Dios, para grabarla, enraizarla y hacerla nuestra naturaleza. Todo lo que Satanás quiera utilizar para distraernos, desconcentrarnos, sea quebrantado en esta hora, en el nombre de Cristo, y que todo, mi Dios, sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Amén y amén. Ok, entonces, en este título, bastante la lectura, pues, algo larguita, allí ya tenemos la introducción en toda la lectura, porque el mensaje tiene por título ¿Quién soy? Anotamos acá, Primera de Pedro 2, pero el énfasis del versículo, o el énfasis de todo el capítulo, va a ser en el 9, ¿verdad? Pero ahí Pedro habla de todo, de toda la vida cristiana, habla de los criados inclusive, o sea, él allí ingresó a todos, todo el campo. Claro, en este tiempo ya no hay esclavos como antes,
pero pudiera decirse que aún hay esclavos. No, sí, no, exacto. En Venezuela no tenemos esta, esta peculiaridad, vamos a decirle así. Hoy yo quería compartirles acerca de quién soy yo, ¿verdad? La pregunta que todos nosotros tenemos que tener y no tanto cuestionarnos, sino tener una respuesta clara y segura de quiénes somos nosotros. Entonces esto tiene que ver con mi plataforma, mi plataforma, ¿verdad? Eso es, antes la plataforma era Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. ¿Cómo así? Bueno, toda mi vida estaba girando en mi yo, en mis cosas y en mi triunfo, ¿verdad? Esto era todo lo que me definía como persona. Y todas las personas también me percibían en base a esto, a mi yo, a mis intereses y a mi propio éxito personal. Pero ahora como hijos de Dios, ¿qué tenemos que conocer, grabar y entender y estar familiarizados como algo que es mío personal? Son los 21 puntos. Los 21 puntos de la vida, exacto, de la vida del evangelista. Porque yo tengo que conocer esto y estar familiarizado. Porque en mí ya hay un grabado, un raíz y una naturaleza que tiene que ver con esto. Entonces, si yo no conozco, no me familiarizo, tenemos la gracia y la bendición de que a través del pastor Ryu, el Señor nos ordenó la vida cristiana. ¿Cómo? Con términos fáciles de recordar, de grabar y que aún están en la palabra, no literalmente, no literalmente como las personas que son un poco cuadradas, que todo lo quieren literal, tal cual tiene que salir en la Biblia, si no sale así, bueno, yo eso no lo voy a decir o no lo voy a tomar como de Dios. Entonces tenemos la gracia de ¿qué? De que ya no tenemos un evangelio desordenado, por como teníamos un evangelio desordenado, teníamos una vida espiritual desordenada totalmente. Inclusive como se encontraba la tierra en Génesis 1, 2, hasta que resplandeció Cristo, ¿verdad? ¿Cómo nos encontrábamos? Teniendo nuestra vida espiritual cristiana, habiendo confesado a Cristo, teniendo contenido bíblico, nuestra vida estaba desordenada y vacía y las tinieblas dominaban por completo las intenciones de nuestro corazón. Sí, porque nos guiaba el Espíritu Santo, pero era algo eventual, ¿verdad? Eventual. Ahora, con los 21 puntos de la vida del evangelista, ¿qué tengo que conocer yo como hijo de Dios ahora? Porque lo tengo que familiarizar. Y yo, bueno, me excedí aquí. Vamos a tomar lo que es fundamental para nosotros como cristianos, donde comenzó todo, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Ok.
Aquí tenemos, ya va, que está como torcida. Y ahí voy otra vez. Ajá, aquí tenemos solo Cristo, solo reino de Dios y solo Espíritu Santo. ¿Por qué solo Cristo? Porque solamente Él es mi respuesta personal. Porque solo el reino de Dios, porque con mis cosas obviamente lo que trae es problemas y conflictos por el estado espiritual. Solamente el reino de Dios es lo que complementa, es absoluto, permanece para siempre y no nos trae conflictos. El reino de Dios a nosotros no nos trae ni sufrimiento ni conflicto. Entonces, ¿por qué solo reino de Dios? Porque con mis cosas, lo que trae, mis cosas son conflictos, peleas, diferencias y muchas cosas. Y solo el Espíritu Santo, porque obviamente todos pensamos de una manera diferente y a través del Espíritu Santo nosotros conocemos el deseo de Dios, el pensamiento de Dios, los ojos de Dios, lo que Dios quiere, solamente a través del Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a comenzar así, son 21 puntos, muy cortamente se los quiero dar. Vamos a comenzar aquí. Monte Calvario. Monte de los Olivos y, exacto, y aposento alto de Marcos. Ajá. Monte Calvario, Monte de los Olivos, aposento alto de Marcos. Los voy a anotar todos. 3. Me volví loca ya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 y 21. Entonces empezamos desde Monte Calvario, siguiente Monte de los Olivos, aposento alto de Marcos. Voy a anotarlo primero para no perder el tiempo entre que lo explico, lo anoto, sino prefiero anotarlo todo de una vez y luego pasar. Exacto. ¿Por qué están así? Porque realmente va así. Va así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero, ¿por qué están separados en cada columna? Porque cada uno tiene que ver con solo Cristo. Los de solo Cristo van acá. Solo Reino van acá. Y solo Espíritu Santo van acá. Es que yo me compliqué porque podía ser, lo que pasa es que querías darles la enumeración consecuente y no ponerle una enumeración yo. Ok. Eso lo dijo, eso lo dijo usted, pasó. Ok. Mandato celestial y tenemos el llamado y la misión. Aquí tenemos lo obvio, lo necesario, lo absoluto. Tenemos también, mira yo, un corazón
con todo y hacemos así, con todo el corazón, la continuidad, la continuidad lo único, no, perdón, solo lo único, solo lo único y la recreación, ya va, solo lo único y la recreación y tenemos que, no, sí, esa sí es la que viene, ya va. Lo que pasa es que este teléfono no me colabora y tiene el ataque ahorita. Que no lo sé, Rick. Okay. La recreación. Ajá, ya está. Tenemos que, ¿por qué motivo? Esto lo tenemos que conocer muy bien, no olvidarlo, ¿verdad? Porque el pastor Héctor vino y nos habló de 24, 25 y eternidad cuando nos mencionó, también nos mencionó sobre solo lo único y la recreación y nos hizo énfasis en que la recreación no es algo que nosotros personalmente producimos, sino que es algo que es producido netamente por el Espíritu Santo. Ahora hay que asociar, ¿qué es lo que vamos a asociar? Déjenme que quiero crear una copia para mandármelo al otro teléfono. No, ahí está. Pudiéramos decir como antes, está poseído en este momento. Ok, mientras él está... ¿Qué vamos a asociar aquí de solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo? ¿Por qué motivo están así? Fíjense aquí, para que lo asocien más fácilmente, aquí en solo Espíritu Santo. Fíjense lo que ocurrió allí. Fue producto de la misión. ¿La podemos cumplir? Lo absoluto es posible. La continuidad, la recreación, la eternidad y la naturaleza. Todo. Entonces aquí empezamos a ver, ¿por qué solo Cristo? La naturaleza también puede ser hábitos. O sea, una vida, la naturaleza es una vida de oración. Una vida solamente que está llena por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo
¿Cómo es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuando estamos muy llenos de las cosas de Dios. Pero si no estamos llenos de las cosas de Dios, obviamente que vamos a estar llenos de lo que antes fue mi... de lo que antes fue en mí. Listo, ya está copiado. Vamos a buscarlo aquí. Sin más preámbulos. Aquí está. Gracias, Señor. Monte de Calvario es algo que nunca se nos olvida. Siempre nos lo menciona. Monte de los Olivos, aposento alto de Marcos, siempre lo podemos recordar. Pero a veces olvidamos el mandato celestial, el llamado, la misión, lo que es obvio, lo necesario, lo absoluto también lo tenemos en común en nuestro meditar. Porque, fíjese, en lo obvio es restaurar lo básico en mí. Eso es lo obvio. ¿Cómo comienza esa restauración de lo básico en mí? Concluir solo Cristo. Porque sin Cristo yo no tengo ninguna vida espiritual. Entonces, ¿cómo yo voy a emprender a hacer obras de una vida espiritual? Voy a caminar espiritualmente si yo no tengo lo esencial restaurado, lo básico restaurado, que es que sea solo Cristo en mi vida, que es lo obvio. Yo allí, pero ya me estoy adelantando porque yo tenía citas para cada uno, ¿verdad? En Monte de Calvario, anótenla allí, Juan 19:30, que es cuando Jesús dijo, consumado es. Allí inició todo en este Monte del Calvario. Recordemos que este Monte del Calvario también lo que significa es este sacrificio de sangre. Se cumplió el pacto, ese nuevo pacto se instituyó espiritualmente en ese lugar, porque mientras tanto Jesús les había dado a ellos la copa, ¿verdad? Y les había dado el pan en este momento, y Él les dijo que este era su nuevo pacto en su sangre, pero lo completó perfectamente, físicamente y espiritualmente en este lugar de el Monte del Calvario. Juan 19:30. En el Monte de los Olivos, allí tenemos Hechos 1, 4 al 12. Hechos 1, 4 al 12. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar segura. ¿Por qué Monte de los Olivos? ¿Qué significa eso del Monte de los Olivos? Pero yo veo que es que Jesús les dijo a ellos que les habló del reino y tal, y estaban en la casa de Marcos. Pero fíjense en el versículo 12, dice, después que Jesús les habló todas estas cosas, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, que cuando ellos recibieron lo que es esto, el mandato y la misión, bueno, que recibieron las tres cosas, mandato celestial, llamado y la misión, ellos estaban en el Monte de los Olivos. Eso lo tengo que asociar y grabar en mí. ¿Por qué? Porque el Monte de los Olivos, donde yo hago mi conclusión de la misión que Dios me dio a mí personalmente. Allí yo tengo que descubrir mi Monte de los Olivos, donde Dios en mi vida, lo que conocemos ahora como punto de cambio, lo que conocemos como este llamado, este mandato y esta misión que solamente nosotros tenemos en nuestro interior. Eso lo tenemos que descubrir. Porque si no descubrimos esto, vivimos una vida espiritual, no tanto en la vagancia, aunque sí, pero más inseguros de a dónde vamos a ir. No tenemos como este mapa dentro de nosotros que nos dice a dónde tenemos que ir. Nuestro mapa es la palabra, sí,
Pero si yo no lo he descubierto, ¿a dónde voy a ir? Voy a seguir teniendo una vida, ya no con mi plataforma, pero sí va a ser una vida, que esto conlleva una vida religiosa, nada más, sin ningún sentido, porque la vida religiosa no tiene sentido. ¿Por qué? Porque le da sentido es a mí, a mi razón, a mi pensamiento. Bueno, yo actúo así, hago así y yo me siento bien. Entonces, ¿quién está saciado ahí? Bueno, completamente no, pues, pero razonalmente sí. Ok. Entonces ya saben, ¿no? Hechos 1 del 4 al 8, cuando puedan, lo leen completo y meditan allí, en el Monte de los Olivos. Y aposento alto de Marco, tenemos el versículo 13 y 14. De hecho, sí. Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto. Esto fue después que Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio y tal. Ya Jesús les había dado el intensivo de los 40 días. Ellos lo que tenían que ir era aferrarse a esa palabra que les dio aquí en esta cita que les di, en la promesa del Espíritu Santo, que ciertamente Juan dijo que serían bautizados tal, pero Dios los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué significa el aposento alto de Marcos? El aposento alto de Marcos no es un estudio bíblico, ¿verdad? Que a veces uno, ay, vamos para que te discipules. Un discipulado. Eso es un estudio bíblico. ¿Qué es lo que hay que entender? Que si es verdad, en el aposento alto se comparte estudios de la palabra. Pero que hay que descubrir que este aposento alto de Marcos tiene unas características espirituales que yo las tengo que experimentar en mi aposento alto personal y en mis siguientes aposentos altos con los encuentros que yo tengo, que es la perseveración en unanimidad, la perseverancia, la unanimidad en oración y ruego. Esta es la característica. Entonces yo aquí empiezo a saber quién soy yo. Ahí empiezo a descubrir cuál es la vida de fe que yo tengo que vivir ahora. Pero si yo no la conozco, yo voy a vivir una vida religiosa. Una vida religiosa sin una brújula que me indique para dónde yo ir, como dice mi hermano Edgar, que se enfatiza allí, en la vagancia. En la vagancia espiritual, ¿por qué? Porque es que ni lavo ni presto la batea, ¿verdad? Estoy respirando oxígeno espiritual y no dejo de respirar. Y no hago, que es lo otro, que es todo esto conforma mi vida. Y por siguiente viene pues el mandato celestial, el llamado y la misión. Esto vamos a decir que esto es como un cuerpecito humano que se va formando con su cabecita, todo esto, ¿verdad? Todo es su corazón, sus brazos, lo que lo va a mover, su cuerpo. Todo esto va formando un hombre, un ser espiritual dentro de mí. Pero si yo no lo conozco, espiritualmente estaré incompleto, pues. Y es por eso que entramos en la vagancia o en la religión. Ok, ahora del mandato celestial tenemos el versículo de Mateo 28, 19 y 20 en el mandato celestial, aquí. Ajá, Mateo 28, 19 y 20, que sabemos Jesús le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ajá, Mateo 27. Dice, es 28.
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí en ese mandato celestial nosotros vemos y tenemos que profundizar un poco más, porque el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero uno no agarra y bautiza a una gente primero, ¿verdad que no? Primero lo hace discípulo y luego lo bautiza. Para poderlo bautizar, esta persona tiene que estar ya entendida. Exacto. O sea, ya tiene que haber tenido una nutrición previa antes de su bautizo. Exacto. Entonces dice bautizándolos y luego procede enseñándoles, ¿verdad? Luego de hacerlo discípulo, bautizarlo. Ahora lo enseñas a que guarden todas las cosas que les mandé, toda esta vida espiritual. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué va a hacer este sistema espiritual? Repetirse en este discípulo. ¿Cuál? Bueno, de que él va a ir, va a hacer discípulos, los va a enseñar a que guarden todas las cosas y así sucesivamente vamos viendo la obra que hace Dios, que es el evangelismo. Entonces, aquí en el mandato celestial tenemos que entender esa importancia. En el llamado, el versículo que les tengo, el llamado, Gálatas 2:20. Aquí. Gálatas 2:20. ¿Por qué Gálatas 2:20? Gálatas 2:20, ¿cómo dice? No, nadie tiene Biblia. Los hermanos dejaron la Biblia. Ajá, Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo. Ah, ¿cómo dice? Ajá. Y en lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, ¿no? Del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, entonces, Por Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. amén, amén. Entonces allí vemos el llamado. ¿Por qué ese es el llamado? Porque el Señor, desde que nos entrega a Cristo, desde que tenemos esta conclusión de vida en Cristo Jesús aquí, de que Él consumó todo, el Monte Calvario también representa eso. Él consumó todo y terminó todas las maldiciones. El Monte de los Olivos, que es este llamado que Él hizo en mi vida, me entregó esa misión. Y la comunión, la reunión que yo tengo que tener continuamente en unanimidad con Dios y con las personas, si tengo aposento alto, tiene que llevar también a esto y a esto. Un nuevo creyente puede decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que es la primera parte, la parte B de ese versículo. La parte A la omite, que es la de, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que eso realmente lo que denota es una conclusión personal. ¿Sabes qué pasa? Las personas, los nuevos creyentes, no pueden tener una conclusión personal de una vez a Gálatas 2:20 sin antes conocer. Es como, si no puede ir, no puede llegar hasta aquí, si primero no pasa por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar acá. Que esto viene siendo la cumbre de nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo va a ser este llamado en la persona? A veces uno quisiera que la gente pudiera concluir de una vez en Cristo Jesús.
Amén. Pero todo parte desde allá, desde descubrir, desde percatarse, ¿por qué solamente Cristo? Si no se puede revelar, no, o sea, exigirle todos los demás, es como imposible para el hombre, porque para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Pero entonces eso que nos dice que lo tiene que hacer solamente el Espíritu Santo, para que sea algo que Dios solamente puede hacer. Pero si el Espíritu Santo no está como, no de que no lo tiene, no, si no está como el gobernador, el encargado, el que gerencia, yo voy a depender de mis ingresos y cuando estoy hablando de eso no estoy hablando de cosas físicas, sino de mi contenido, de lo que gerencia mi contenido. Entonces seguimos con lo que viene siendo la misión. Marcos 3, 14, 15. Marcos 3, 14, 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces aquí Marcos 3, 14 y 15. La misión, una misión de la misma misión que tuvo Jesús, que se cumplió de Isaías 61, que se cumplió en Lucas 4, 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para darle libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos también, para proclamar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión. Y el Señor Jesús lo ratificó ahí, llamó a este grupo de personas, los empoderó, vamos a utilizar un término actual, los recubrió de toda esta autoridad espiritual y los envió. Eso mismo nosotros tenemos ahora. Por eso es necesario esta partecita de acá, que sea solamente el Espíritu Santo. Porque si no, hasta como los hijos del tal Exebas, uno puede salir por estar metiéndose en lugares donde Dios nos ha llevado. O sea que los hijos de Exebas, mira, te conjuramos ahora en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgan fuera de este Señor. Y este espíritu los golpeó y los avergonzó, más que todo, pienso yo. Porque imagínense el rumor, mira, se pusieron de inventadores y allá lo dejaron sin ropa. Ajá, de inventores. Seguimos con, venimos con lo obvio, que era lo que no quería que se adelantara el pastor. Sí, ya vi. ¿Qué es lo obvio? Bueno, si no lo dejaré hasta la mitad y cuando me vuelva a tocar, vemos la siguiente parte. Sí, porque ya... Ajá. Quedamos así. Así. Por la hora. Ajá, bueno. Tenemos que lo obvio, Colosenses 4. Yo lo voy a leer. Colosenses 4, 2 al 6. Es este. Colosenses 4, 2 al 6. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo obvio. ¿Por qué lo obvio? Porque es necesario la perseveración
La perseverancia, la perseverancia en la oración, velando, dice, en ella con acción de gracias. Es decir, la restauración de la acción de gracias es más que todo de vivir una vida dando gracias más que quejarse, pues. Entonces, ¿qué es lo obvio que tenemos que hacer? Aparte de eso, de restaurarlo en nuestra vida personal, es poderlo experimentar, y se lo voy a leer, lo que en la Nueva Traducción Viviente. Lo obvio. Es lo obvio. Aquí. Ajá, Colosenses. Es Colosenses 4, 2 al 6. Dice en la Nueva Traducción Viviente: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Eso es lo obvio. Entonces, Nueva Traducción Viviente, NTV. Entonces es importante que esto también sea restaurado. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es Mateo 9, 36 al 38. Mateo 9, 36 al 38. Lo voy a leer también en otra versión, de Mateo, y presten atención a la versión. Es la TLA. Actual. Dice: y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Eso es lo necesario. La versión Profeta Valera dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Entonces, ¿qué es lo necesario? Que yo sea el discípulo que proclame la buena noticia con el campo. Eso es lo necesario. De que yo pueda tener el corazón y ver así a las multitudes como Jesús las vio. ¿Cómo las vio? Las vio, dice así: las vio confundidas, indefensas y como ovejas sin pastor. Y realmente así se encuentra el campo. Confundido, indefenso y ajeno a Dios. Sí, también lo iba a mencionar, que la iglesia está igual así. Tristemente se encuentran indefensos, inseguros y sin una dirección en una vida religiosa o en una vagancia espiritual.
Entonces, con el favor de Dios, ¿verdad? Y con la gracia del Señor, cuando vuelva a girar todo el ciclo de los mensajeros del atrio de sanidad, continuaremos pues con esta siguiente parte. Sí, iba a decir, pero anoté la cita aquí, Isaías 6:13, 6:13. No, pero para que recuerden que quedamos en el 10. En el 10, es decir, nos faltan, ¿qué? 11, ¿no? Serían 11. 11 puntos, que sería un corazón, con todo el corazón, la continuidad, solo lo único, la recreación, 24, 25, eternidad, lo grabado, raíz y naturaleza. Isaías 6:13 dice: esto es lo absoluto, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Solamente Cristo es esa simiente que perdura eternamente. Por eso es lo absoluto que tiene que estar dentro de nosotros. Porque sin Cristo nosotros en algún momento dejaremos de ser. Pero si verdaderamente lo que va a permanecer de lo que hagamos para el Evangelio, si está hecho en lo absoluto de Dios, como las obras de José, las respuestas de Isaac, que fueron respuestas de 1000 años, de 100 años, ¿verdad? Si nosotros podemos disfrutarlo desde allí, desde Cristo, seremos los testigos, pues, que reciben estas respuestas que no solamente son para nosotros, sino que después que partamos de esta tierra, quedarán estas respuestas para la siguiente generación. Por eso es que los 21 puntos de la vida del evangelista, para concluir, para despedirme otra vez, los 21 puntos de la vida del evangelista es lo que yo soy ahora. ¿Quién soy yo? Si puedo empezar por digerir los términos. Es lo básico. Los términos. ¿Por qué los términos? Pues porque sin los términos, obviamente, no vamos a entender y con qué el Espíritu Santo me va a revelar. Porque el Espíritu Santo nos revela las palabras que están en nosotros de la Biblia. ¿Verdad que sí? Esas palabras Él no las recuerda, las que están grabadas en nuestro interior. Pero si no hay nada grabado, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo de lo que es nuestra vida? ¿Verdad? Entonces seguimos luchando, volvemos a decir, en la vagancia y en la religión, viviendo una vida sin sentido, porque vivir una vida sin esto es tener una vida espiritual sin sentido. Y bueno, esa es la conclusión. Este es el mensaje que comparto hoy en Atrio de Sanidad. Nos vemos en la siguiente entrega con la siguiente parte. Pasemos a la adoradora. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
nuestra amada pastora es el Cristo, mira. Todo eso se lo borra. Sí. Y tengo que recargar. Aunque no me acuerdo. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, nos hemos reunido en este día, ¿verdad? Empezando esos 3 días del fin de semana. Hemos comenzado con la oración. Vamos a estar pasando a mi hermano Edgar con las primeras oraciones. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer el culto de oración antes de iniciar. Un culto entre el fin de semana de 3 días. Es el día donde Dios más pone sus ojos, porque es el tiempo donde Dios cumple su pacto en nuestras vidas. Creo que a través del culto, los problemas y las ansiedades, todas aquellas situaciones cesan, porque cuando nuestras vidas tienen un culto lleno de victoria, nuestra vida espiritual va a ser victoriosa. En cambio, si nuestro día de culto, día de oración fracasa, toda nuestra vida espiritual va a fracasar. Entonces, antes de orar, bueno, primeramente, no esperaba pues el día de hoy algo así, sin embargo, pues le pido al Señor, todos pedimos perdón al Señor. Sin el culto del día de hoy no fue el mejor que le podemos dar al Padre, sin embargo, le doy gracias a Dios Trino, porque sigue siendo nuestro Padre. Él sigue siendo Dios. Él, a pesar de las situaciones y circunstancias, Él no se inmuta. Él más bien está firme y sigue cumpliendo su palabra, porque su palabra se cumple desde aún de la fundación del mundo. Le damos gracias al Dios Hijo porque sé que nuestras vidas, nuestra iglesia y aún el campo está sustentado por el Hijo. Gracias a Dios que se nos ha revelado el Evangelio, porque a través de él vamos a ser sanados de todas aquellas estructuras y aún de poder salir de la vagancia espiritual. Le damos gracias al Dios Espíritu que está en nosotros, porque sé que Él nos va a guiar a poder disfrutar completamente de esas 24 horas, de esas 25 horas de experimentar las obras de recreación. Dios, te pedimos una vez más por el movimiento de evangelismo de Aposento Alto de Marcos Darabán, que se está llevando a cabo en Corea del Sur, Panamá y aún Venezuela. Representamos aquí nosotros el paraíso y camino al cielo. En Corea está presente nuestro pastor Ryo Won-soo, el pastor Shin Won-hyo, pastor Kim Seon-young y el pastor De Chan. Los que lo asisten está nuestro pastor Josué, el pastor Johan Park, la pastora Esther Ubaldo, Ingrid y Yari, y todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá, bendecimos a nuestro pastor y misionero Hyun Won Park y su esposa, en conjunto con el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández y los obreros, Señor, que siga llenando tu Espíritu Santo.
al Laudentino Pérez, Cecilia Lee, Arielis Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela representamos, Señor, el pastor Andrés Noguera, Carolina de Noguera, su esposa, Erto Durán, Carmiña Durán, Saúl Hernández, Liber Hernández. Aquí en Iglesia Camino el Cuerpo de Cristo, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ginesca Noguera, Ana Celis Torres y Mari Santiago. Por los líderes y obreros y evangelistas, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil, mi persona, Edgar Rodríguez y María Gallardo. La oración es para que podamos seguir disfrutando y poder despertar a la corriente de la palabra, para que esa plataforma del sistema de movimiento de aposento alto de Marcos sea en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Tanto que nosotros no tenemos que buscar a las personas, sino que ellos vendrán a nosotros. Padre, que nuestras vidas, que esta iglesia, nosotros, no somos la iglesia, que mi oficio y mi especialidad sea establecido en el trono celestial. Que a través de eso podamos ser testigos del poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Y que pues podamos ser referencia, así como lo hizo la iglesia de Antioquía, que pudo ser testigo hasta el punto de llegar a Roma. Que nosotros seamos los testigos en toda Latinoamérica y que a través de estos 5 poderes espirituales podamos derribar todas aquellas torres de Satanás que nos impiden disfrutar del culto, del contenido de Jesús Cristo y de estar dentro de la corriente de la palabra. Por los campus de los evangelistas y las iglesias regionales, pedimos, Señor, motivo de oración por las universidades, colegios e instituciones, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, representa Radio Tiempo 1200 AM, Reforma TV, nuestros hermanos que formaron parte de la Venezuela Gospel Church y la salud de los que forman parte de la especialidad de salud como doctores y enfermeras. La oración, pues que ellos sigan disfrutando de la salud física que trae la vitalidad espiritual y física en sus vidas, Señor. Que estos evangelistas obreros puedan establecer primeramente las torres de Cristo en sus vidas para que puedan derribar las torres de Satanás en las personas y en todas aquellas familias, amigos, vecinos que estén aún establecidas las plataformas de Satanás. Que puedan ser testigos en sectores, en comunidades, en región y aún en sus estados. Y que las evidencias del Evangelio sean esas obras de recreación en cada uno de estos evangelistas que están en el campo. Que a través de ellos se levanten los discípulos absolutos que harán que queden y harán que otros queden después de que nosotros culminemos nuestra vida aquí en esta tierra. Pedimos por la Iglesia Regional del Paraíso, que representamos aquí, el pastor Henry Antunes, María de Antunes, y también nuestro pastor Héctor Durán, que levantó una iglesia en La Guaira, junto con su esposa Carmiña de Durán. Señor, la oración es que el territorio pueda ser influenciado por el evangelio bíblico que comparte cada uno de estos evangelistas. Que ellos puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada parroquia y comunidad, que las torres de Satanás sean quebrantadas. Y que se levanten los equipos obreros y evangelistas y discípulos en esos territorios que ayudarán a estos pastores y a estos líderes a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes espirituales sean de evidencia en cada una de sus vidas. Que a través de nuestras vidas podamos levantar los empresarios, las élites y aún los remanentes de estas comunidades para que ellos también puedan ser levantados como plataformas de fe. Y que la economía de la luz sea restaurada con el objetivo de poder conquistar Latinoamérica, 237 y las 5.000 tribus. Pedimos por el equipo de trabajo de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Pues pedimos por Yulimar Rojas, Yuran Marrequena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, su persona, Charles Alfonso, Son de Diseño, María Quintana, Paula Gil y Glengelis Andrades. Dios, más que el disfrutar de sus dones y talentos, que podamos todos entender el valor del culto, que podamos todos de nuestras vidas entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos.
que toda nuestra vida, nuestra especialidad, podamos aún adorarte, podamos darte gloria y además con todo lo que hagamos afuera, adentro de esta iglesia y fuera de la iglesia, o sea, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que nuestra especialidad sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, la seguridad y la autoridad. Que cada uno de nosotros a través del Evangelio podamos recibir la sanidad de nuestras heridas, esas cicatrices que aún puedan estar al servir de la iglesia, las universidades, trabajos y oficios, que puedan establecer el reino de Dios sobre las tres organizaciones que tienen la conquista, la economía, la política y la cultura, que siempre puedan disfrutar de las tres concentraciones durante la mañana, el día y la noche, que siempre recuerden que ellos irán a donde otros no podrán, que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en su vida y en el campo y aún en la iglesia, que toda crisis o circunstancia pueda ser la mejor oportunidad para que Dios les pueda revelar las respuestas eternas. Oramos en el nombre de Jesús Cristo y por el último punto, por el Instituto Teológico de Venezuela, que esta RUTC de Venezuela pueda ser la plataforma que permitirá entrenar a los estados, a las entidades, que permita entrenar a los estados y para que estas personas puedan adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros y discípulos, obreros y discípulos del movimiento de evangelio bíblico. Que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que viene, me lleva alemán. Seguimos en oración, en acción de gracias por la oración con el contenido y términos del movimiento del aposento alto, el 393 y las 77 torres, itinerarios y señales de guía. Dios Trino, que el agradecimiento siempre en nuestro corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracias. Oramos para que las bendiciones del trono sean en nosotros, que la oración trascienda el tiempo y el espacio y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y 5.000 tribus. Oramos, Dios, para que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen del aliento de vida y de las bendiciones que hoy disfrutamos tuyas, Señor. Que esta respuesta que disfrutamos por causa del Evangelio de nunca antes y nunca después se volverán a dar en nuestras vidas, en nuestros campos y en nuestras iglesias, Señor. Oramos por las 3 épocas que son necesarias salvar, Señor. Que con el Evangelio de solo Cristo podamos salvar a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan, Señor. Que así también podamos salvar con los discipulados, entrenamientos, evangelismos especializados y casa de misiones a todos los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico. También que al evangelizar los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás, porque ellos para que ellos puedan entender que con solo Cristo resolverán su pasado, presente y futuro. Que también ellos puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico que está influenciado por las 3 organizaciones, Señor. En tus manos dejamos a los remanentes. Seguimos orando por todo lo que opera en el universo, redes sociales y todo lo que se ve desde satélites, Señor. Nosotros hemos entendido que el poder de la potestad del aire se nos fue arrebatada por Satanás, pero que hoy en Cristo Jesús podemos disfrutar de establecer
las torres de oración en la mañana, tarde y noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los campos y sobre la iglesia, sobre la región donde tú me has levantado, Señor. Oramos para que los 5 poderes sean sobre nuestras vidas, Señor, porque hemos entendido también que por nuestras propias fuerzas no podremos conquistar este mundo. Por eso oramos por este poder espiritual que proviene de concluir solo en Cristo. Que cada día nuestra confesión de fe sea solo Cristo, Señor. También por el poder de la sabiduría para entender la palabra, porque es necesario que esta palabra sea grabada, enraizada en nuestra naturaleza, Señor. Oramos por el poder físico para proclamar el Evangelio, porque sin esta salud física no podremos evangelizar. Oramos también por el poder de la economía para la evangelización mundial, puesto hay tantas limitantes en este mundo, Señor, por eso anhelamos la restauración de esta economía de la luz. También ponemos en tus manos todos los encuentros, Señor. Este poder para tener encuentros con colaboradores para el movimiento del evangelismo sea en nuestra vida, Señor. Tu palabra nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mi Dios, hoy oramos para que usted añada estos obreros a su mies, estos discípulos que puedan devocionar toda su vida por la evangelización y por el evangelio, Señor. Así oramos también por nuestro PBC, que hoy nos podamos aferrar al pacto de solo Cristo, quien resolvió el problema del hombre. Que también podamos tener la visión de poder ser un evangelista para las 237 naciones y 5.000 tribus, Señor. Que nuestro sueño sea que este evangelio sea predicado en todo el mundo, Señor. Que en todo esto pongamos todo nuestro corazón. Que la imagen de solo Cristo sea reflejada a donde quiera que vayamos, sea transmitido este evangelio como los testigos que somos. Así también oramos, Dios, para que las misiones y el evangelismo se conviertan en mi práctica diaria, para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, gloria y honra, mi Dios, porque tú nos has permitido la victoria de reunirnos hoy, este día de oración, Señor. Siga usted fortaleciéndonos en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, para continuar cada día, Dios amado, con la misión personal que usted nos ha encargado en este tiempo, Señor, y la misión como iglesia regional de conquistar y establecer la torre en esta región del paraíso. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Asimismo, mi Dios, oramos para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros, identidad y autoridad del Dios Trino que está con nosotros, y los 10 secretos para seguir la victoria. Que podamos sobrevivir a solas y tener la independencia espiritual, ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente, poder ver lo que otros no pueden ver, en lo que es opuesto y contrario, salvar los campos con esa sinergia, ir juntos y unánimes, que podamos ver que en las crisis la oportunidad de tener la victoria, ganar las batallas sin pelear, solo a través de la oración, que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación, para ver esa cumbre espiritual en la cual hoy estamos. Te pedimos que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio, y que podamos estar en ese plan absoluto tuyo, mi Rey. Te lo pedimos en esta hora, mi Dios. Amén. Continuamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, que estemos firmes sobre las 10 plataformas de fe.
Primeramente, la soberanía de Dios absoluta en nuestras vidas, Señor. Él tiene el control, Señor. Y el método de Dios, nosotros estamos seguros que es Jesucristo. No tenemos a dónde ir, solo Él tiene palabra de vida eterna. La obra de Dios en nuestras vidas la hace el Espíritu Santo, que fue lo que Jesucristo nos dejó el Consolador, el Espíritu que nos guiaría a toda verdad, nos guía. La palabra de Dios que nos da la vida, nos da la identidad, el poder está en la Biblia. Y de ahí tenemos la seguridad, porque lo dice la palabra de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y esa es la seguridad, el valor del creyente. Tenemos el plan de Dios, que es la evangelización del mundo. El reino de Dios, que Él gobierna sobre nuestra vida y sobre la muerte. Que Dios nos provee de todo en esta vida, que nosotros somos limitados, pero nuestro Dios Él es ilimitado. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En creer que hay un juicio de Dios, hay una existencia, una vida después de esta vida, y hay un juicio, que siempre seremos recompensados por Dios al hacer la obra. Al hacer la obra del evangelismo, siempre seremos recompensados. Te lo agradecemos, Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te damos gracias también por estas 5 seguridades. Y lo principal es que estamos seguros de nuestra salvación. Que esa nadie nos la puede arrebatar, nadie nos la puede quitar. Porque tú la consumaste en la cruz del Calvario. Tenemos la seguridad del perdón de los pecados, igualmente, Señor. Y esa seguridad que tenemos en la respuesta a la oración, por eso estamos aquí. Y el Espíritu Santo que nos guía, nos dirige a toda verdad. Y sobre todo tenemos la seguridad de la victoria en solo Cristo. A Él sea toda la gloria. Amén y amén. También oramos por las 9 corrientes para comunicarnos. Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros, para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, alto y ancho, que nosotros podamos tener estos ojos para ver el campo, que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, esos que están desechados, los que están arriba, que son los élites, y los que están al lado nuestro, que son nuestros familiares, iglesia y amigos, que en todo podamos dar acción de gracia, pues eres tú que nos has dado la solución del pasado, del presente y del futuro. Que también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos del Evangelio. Oramos en tu nombre, Señor, por el culto y la oración. Oramos para que podamos ver y estar aferrados a las señales que nos muestra la palabra. A estas 7 señales, que podamos aferrarnos al consumado que se dio en el monte Calvario, Juan 19:30 y Hechos 1:1, que podamos tomar la misión dada en el monte de los olivos, que es Hechos 1:3, que disfrutemos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo, que se nos manifestó en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:8. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, que podamos recibir la guía del Espíritu Santo, como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero en Hechos 13:1-4, que podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, conforme a lo que dice Hechos 16:6-10, que podamos decir como dijo Pablo en su tercer viaje misionero: se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros. Hechos 19:1-7. Y el tercer viaje misionero 19:21, que es el poder llegar a Roma. Amén. Gloria a Dios.
Continuamos, seguimos en esta tarde maravillosa. Estamos continuando a la oración, ¿verdad? Oramos por la época de los años 2030 a 2080. Oremos también porque la iglesia se levante los tres atrios. Como sabemos y hemos venido haciéndolo todos y cada uno de estos viernes, este fin de semana de 3 días. El atrio de la adoración, donde todas las torres de Satanás son derribadas y la luz del Evangelio resplandece porque somos los guardas de la época. El atrio de los gentiles, donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, cultura o condición social. El atrio de los niños, donde los niños de diferentes culturas son levantados como los discípulos para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus del mundo, comenzando por Venezuela y las restantes 45 naciones de Latinoamérica, que es el mandato, es el llamado que Dios nos ha entregado en este tiempo. Oremos pues, amados hermanos, en estos fin de semana de 3 días y seamos consecuentes en cuanto a esta oración, también para que esta iglesia regional sea consolidada como tal y que nosotros pues podamos también ser continuidad y que los diferentes aposentos altos podamos también establecer las consecuentes iglesias regionales que estamos llamados a crear. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos. Ahí